Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del tráiler de Flores de Sangre. Todos los detalles están en nuestro vídeo, míralo hasta el final, no te pierdas los detalles. Queremos 1000 me gusta para aquellos que dicen que Dilbar está esperando un bebé. Mientras Sabia cuida de Dylan, también viene Baran. Baran se asustó mucho cuando supo que se había desmayado. Llevó a Sabia Dylan al médico. Cuando regresan a casa, Baran explica sus preocupaciones. Para Sabia Baran, que descanse Dylan. Salgamos al jardín. Dice que tú también te calmarás. Rose llega a la habitación. Frat pasa por aquí mientras duerme. Quiere acariciar tu cabello. Pero él no puede hacer esto. Se cubre y sale de la habitación. Mientras tanto, Frat abre los ojos desde atrás. Haré que Sabia Baran examine todos sus valores. Me hicieron las pruebas. Pero... Baran dice, ¿qué estás tratando de decir? Sabia, hace años mi hermana presentó los mismos síntomas. No fue al médico. Cuando los síntomas progresaron, dijo, lo perdimos a una edad temprana. Dice que sospecha de una enfermedad genética. Baran dice que no lo acepto. Solo dice cansancio. Dice que yo me ocuparé de él. Sabia dice que yo también estaré contigo. Dice que entremos para que no esté más solo. Sabia le dice que se cubra. Cubro a Dylan. Póngase cómodo, dice. Luego regresa con tu madre y continúa lo que le dijiste a madre Baran. Baran dice que se ha ablandado. Baran dice que no tientes a la suerte. Baran dice que, ¿deberíamos volver a casa ahora? Dylan dice preparémonos, vámonos. Arun queda atónito ante la pregunta de Jasmine. Cuando Jasmine lo presiona, Arun intenta escapar con respuestas evasivas. Regresan a casa con Baran Dylan. Baran estaba preocupado por las palabras de Sabia. Cuando Azade ve a Kudret preocupado pregunta. Azade dice, ¿qué piensas? Kudret dice que siente curiosidad por Dylan. Azade dice que no tiene ningún problema con la hospitalización. Dice que conozco su problema. Jasmine interroga a Arun. ¿La chica es rubia o morena? Dice ni morena ni rubia. Jasmine, entiendo morena. ¿Largo o corto? Ni largo ni corto. Entiendo, dice tamaño mediano. Dylan dice que tengo hambre. Primero quiere una ensalada con mucho limón. Entonces quiero pan con mermelada. Él dice, ¿es tu decisión final? Baran no puede entender sus cambios de actitud. Mientras Arun habla solo, Cebrille lo ve. Arun le dice a Cebrille que estaba buscando la boca de Jasmine. Cebrille pregunta si estás enamorada de él. Arun dice que sí. Cebrille dice que luego habla con él. Baran llega a la cocina. Le dice a Kader lo que quiere Dylan. Kader dice que lo prepararé inmediatamente y se lo llevaré. Mientras tanto, Kudret ve a Baran. Él pregunta, ¿hablamos? Mientras Dylan intenta salir de la habitación, Gul aparece en la puerta. Intenta escapar porque ella no le deja salir de la habitación. Cuando entra Gul, ella pregunta, ¿te envió Baran? Dice que estoy bien, ¿porque nadie me escucha? Luego dice que iré a la cocina. Sale de la habitación inmediatamente. Rosa, todos te quieren. Por eso le importa. Sabia llama al hospital. Él pregunta, ¿han salido los resultados? El hospital dice que aún no ha salido. Dice que te dije que era una prioridad. Y añade, estoy esperando noticias. Mientras tanto, Baran llama a Sabia. Quiere saber si los resultados están llegando. Sabia dice que te avisaré cuando salga. Baran le cuenta al señor Kudret lo que pasó y lo que dijo la señora Sabia. Sabia dice que perdió a su hermano debido a una enfermedad genética. Kudret ve y intentará consolarlo. Nada es seguro, dice, no pienses inmediatamente en lo malo. Baran viene a la cocina a llevarle la comida a Dylan. No hay necesidad de enojarse con Dylan Gul. Dice que se esforzó mucho pero no pudo. Dylan empieza a comer todo lo preparado. Baran lo impide. Te dije que eligieras uno. Dice que mezclaste todo. Cian arrincona a Frat y Gul en la sala de estar.
Es hora de la luna de miel, dice. Boda, boda, yo me ocupé de todo. Ahora es su turno, dice. Cian, esto me lo piden a mí. Él dice que tomes una decisión para la luna de miel, de lo contrario tendrás que aceptar mi elección. Dylan come sopa primero. Luego pasa al postre. Él dice que no los mezcles, te hará sentir mal. Vamos, sube a la cama, dice. Cian dice que necesito hablar contigo. Dylan se pone en marcha antes que los demás. Frat y Gul hablan en el jardín. Dice que si no nos vamos de luna de miel destacaremos. Dice que incluso si salimos haremos trampa. La señora Kader llama a Gul y Frat al interior. Cuando todos se reúnen en el pasillo, Cian dice, he tomado una decisión sobre la escuela. Terminaré la escuela este año. Dice que lo decidiré más tarde. Sair le dice a Zebair que no hay ningún problema con el hospital. Zebair, definitivamente se encontrará un problema. Dice que derrotará a Sabia y Baran. Arun llega a Jasmine. Jasmine dice, ¿finalmente confesarás? Jasmine, dame el nombre de la chica. Déjame investigar a la chica. Dice que hablaremos de qué estrategia dirá. Arun dice que resulta que esta chica estaba preguntando por alguien más, no por ella misma. Baran habla con Cian. Mientras tanto, Baran llega a Dylan. Mientras Baran intenta hacer entrar a Dylan, Dylan huye como un niño. Mientras habla con Frat Gul, la señora Kader los escucha. Estamos mintiendo a los ojos de todos. Actuamos como marido y mujer. La señora Kader está muy sorprendida. Llaman a Sabia Am desde el hospital. Sabia también quiere ir a ver a Dylan con miedo. Le dirá a Abin que prepare el auto. Mientras espera los resultados de las pruebas, Dylan también se da cuenta de los temores de Baran. Dylan dice que ya se conocen los resultados. Mientras tanto, Baran intenta convencer a Dylan. Baran ni siquiera escucha a Dylan en este momento. Dice que tengo mucho miedo de que te pase algo. Quiere silenciar a Dylan Baran. La felicidad en el rostro de Dylan se refleja en sus ojos. Tendremos un bebé, dice Baran. Celebran su felicidad abrazándose. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.